Muy buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con estas definiciones del manual de convivencia. Estas definiciones son muy importantes porque de ellas depende nuestro buen o mal comportamiento frente a los demás miembros de la comunidad educativa, que pueden ser otros estudiantes, como pueden ser profesores o directivos. Bueno, la primera definición que vamos a ver es la de conflicto. ¿Qué es un conflicto? Son situaciones, entonces vamos a situarnos aquí, son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. ¿Qué es incompatibilidad? Que básicamente la perspectiva o el punto de vista de una persona choca o es contraria a la perspectiva de otra persona con la que tiene el conflicto. Es decir, sus puntos de vista son muy diferentes, son casi que contrarios. Y estos puntos de vista tienen que ver con sus intereses. Cada uno de nosotros pues tiene intereses diferentes. Entonces, ¿cuándo se presentan los conflictos? Cuando mi interés o mi punto de vista es contrario al de la otra persona y yo no soy capaz de entender ese otro punto de vista, sino que simplemente me sitúo en el mío. O sea, me quedo con ese interés mío, con ese punto de vista mío, pero no me tomo el trabajo de entender el punto de vista de la otra persona o el interés de la otra persona. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que los conflictos siempre se van a presentar en la vida cotidiana. Donde esté usted se puede presentar un conflicto. ¿Por qué? Porque no todos pensamos de la misma manera, siempre tenemos puntos de vista o intereses diferentes. Pero entonces lo importante es que estos conflictos que se puedan presentar se manejen de manera adecuada. Entonces, vamos a ver cuándo los conflictos son manejados de manera inadecuada, es decir, lo que no hay que hacer. Vamos a ver, que es la segunda definición. Conflictos manejados inadecuadamente. Dicen, son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante, y siempre cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados. Entonces se le llama conflicto en la convivencia escolar cuando resulta un altercado, un conflicto manejado inadecuadamente, es cuando ese primer choque de intereses o puntos de vista se convierte o se agrava y se convierte en una riña, en un enfrentamiento o en un altercado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que no hay que permitir. No hay que permitir que ese primer enfrentamiento de puntos de vista evolucione y se convierta en algo peor, como una riña. Una riña es una pelea o una discusión muy acalorada o un altercado, ¿sí me hago entender? Entonces, siempre hay que evitar que esa primera incompatibilidad, ese conflicto, se convierta en una riña. Ahora hay que tener en cuenta también que los conflictos no se dan solamente en la institución, es decir, usted no solamente puede tener un conflicto con otro estudiante, sea a través, pues ahora que no nos podemos ver de manera presencial, pero si tenemos interacción a través de las redes sociales, entonces los conflictos también se pueden presentar a través de esos medios, sea el WhatsApp, sea el Facebook, sea una llamada telefónica, etcétera. Entonces, no solamente esos conflictos se presentan con sus compañeros, sino que se pueden presentar también en el hogar, en casa, con sus familiares. Entonces, ¿cómo se deben de tratar los conflictos de manera adecuada?
La manera adecuada siempre es el diálogo, es sentarse y dialogar. Primero, lo que hay que hacer es que la persona, una de las personas actores del conflicto o que participan en el conflicto, simplemente expresen de manera calmada esta incompatibilidad de su punto de vista y su interés. Entonces, lo importante es que la persona comente o exprese cuál es su interés o cuál es su punto de vista de una manera calmada. ¿Para qué? Para que la otra persona trate de comprender cuál es ese punto de vista diferente y que esa otra persona también comparta el mismo. Al compartir esos intereses o puntos de vista diferentes, lo que se hace es tratar al final de llegar cuáles son esas pequeñas coherencias que se pueden encontrar en los dos o esas pequeñas igualdades en los puntos de vista para poder llegar a un acuerdo basado en que las dos personas no se vean perjudicadas, sino que por el contrario llegar a un acuerdo que les beneficie a todos. Bueno, estudiantes, entonces con estas dos definiciones que yo les expliqué el día de hoy, voy a dejar la actividad. La próxima semana trabajamos sobre las siguientes, que es ya la agresión escolar. Entonces recordemos que el conflicto se da, digamos, puede escalar a riñas, ¿no? Y que en el colegio está definido como una riña y cuando no existe afectación al cuerpo, es decir, es una riña básicamente verbal, no, no es una riña física, no hay una agresión física, porque eso ya es otra cosa, ya es algo mucho más grave que lo vamos a ver después, que es la agresión escolar. Pero entonces en el manual de convivencia del colegio está determinado que el conflicto es, escala o evoluciona la, hasta una riña verbal, ¿sí? Llámense insultos, etcétera, pero no una riña física, ¿ok? Entonces tengan eso en cuenta. Voy a dejar la actividad. Si tienen alguna duda, pues me consultan por el interno, por WhatsApp. Bueno, hasta luego.